El olor a tierra mojada y hojas en descomposición siempre me tranquilizaba. Era un olor que me recordaba a mi abuela Elara y sus manos curtidas, a las tardes interminables en su jardín, observándola plantar y cuidar sus rosas. Ahora, en mi propio pedazo de tierra, ese aroma se había transformado en algo diferente. Algo que me hacía sentir un escalofrío en la columna, incluso con el sol cayendo a plomo sobre mi espalda. Soy Elías, y hace 15 años heredé esta vieja casona con un jardín que se extendía como un mar verde. Un jardín que, hasta hace poco, era la alegría de mi existencia. Era un trabajo duro, lo admito. Cuidar el césped, podar los rosales, mantener a raya las malas hierbas, pero amaba cada segundo. Ver crecer las plantas, sentir el tacto de la tierra entre mis dedos, era una conexión que necesitaba. Pero ahora, ese mismo jardín, me aterraba. Todo comenzó con el musgo. Un musgo inusual, de un verde brillante casi irreal, que comenzó a aparecer en parches específicos del césped. Al principio, simplemente lo arranqué, pensando que era una plaga más. Pero volvió, una y otra vez, siempre en los mismos lugares. Un día, mientras intentaba desesperadamente erradicarlo, me agaché para examinar de cerca uno de esos parches. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de sombras que distorsionaba mi visión. Me froté los ojos, creyendo que me estaba volviendo loco. Pero no, estaba perfectamente lúcido. El musgo, en ese preciso punto, formaba la silueta de un carnero. La constelación de Aries, para ser exactos. Al principio, pensé que era una mera coincidencia. Una extraña casualidad, pero al día siguiente, encontré otro parche, esta vez en el lado este del jardín. Era Tauro, el toro. Y luego, Géminis, los gemelos, al pie de un viejo roble. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Pasaba horas en el jardín, recorriéndolo con un mapa de constelaciones en la mano, como un cazador de fantasmas. Cada día, una nueva figura verde emergía, perfectamente definida, como si alguien, o algo, estuviera diseñando un mapa celeste en mi propio patio trasero. Le conté a mi esposa, Sofía, sobre mi descubrimiento. Ella, con su usual pragmatismo, me sonrió con dulzura y me sugirió que estaba estresado, que necesitaba unas vacaciones. Tal vez deberías dejar de mirar tanto el jardín, cariño, me dijo, acariciándome el brazo. Pero yo no podía dejar de mirar. No podía dejar de sentir el peso de esa extraña anomalía sobre mis hombros. La cosa se puso peor cuando, después de una semana, el musgo comenzó a extenderse por la casa. Primero, en las grietas de la fachada, luego en las macetas que adornaban el porche. Y lo más inquietante, apareció en el interior, en la base de una lámpara, formando una pequeña osa mayor. En el espejo del baño, delineando la silueta de Sagitario. Una noche, incapaz de dormir, salí al jardín. La luna brillaba con una intensidad inusual, proyectando sombras alargadas sobre el césped. Me senté en el borde del estanque, observando la superficie oscura del agua. En ese momento, sentí algo, una presencia, una mirada que me perforaba la espalda. Me giré lentamente, y lo vi. En el centro del jardín, donde antes solo había césped, se alzaba una figura, hecha completamente de musgo. Una figura humanoide, con brazos y piernas grotescamente alargados, con la cabeza coronada por una serie de protuberancias que parecían replicar, con una precisión escalofriante, las estrellas de Orión. Traté de gritar, pero el aire se atascó en mi garganta. El ser de musgo se movió, no con pasos, sino como si se deslizara sobre el césped, acercándose a mí con una lentitud aterradora. Sus ojos, dos pequeños hoyos oscuros, parecían fijarse en los míos. Sentí un frío intenso, un escalofrío que recorrió cada centímetro de mi cuerpo. Intenté correr, pero mis piernas se negaron a obedecer. Estaba paralizado por el miedo. La criatura extendió una mano, y su tacto fue como el roce de la muerte. Sentí la frialdad del musgo impregnando mi piel, invadiéndome, consumiéndome. Lo último que vi fue la imagen de las constelaciones, brillando en la oscuridad de sus ojos, antes de que la oscuridad se apoderara de todo. Luego, desperté en mi cama, bañado en sudor. Sofía dormía plácidamente a mi lado. Había sido un sueño, una pesadilla producto del estrés. Me levanté, tambaleándome, y corrí hacia el jardín. La luna seguía brillando. Y allí estaba, en el centro, la criatura de musgo, esperándome. Y esta vez, parecía estar más cerca. Su forma cambiaba constantemente, mutando, como si estuviera en constante movimiento. La primera constelación que reconocí fue la de Escorpio. No puedo seguir viviendo con este miedo. Debo encontrar una explicación, una solución. Necesito ayuda. Decidí llamar a mi viejo amigo, Héctor, un historiador con un interés especial en las culturas antiguas. Él tal vez
podría arrojar algo de luz sobre este misterio. Necesito saber qué significan estas constelaciones. Necesito saber por qué aparecen en mi jardín. Necesito saber qué es lo que me acecha. Marqué el número de Héctor con manos temblorosas, la pesadilla acechando en la periferia de mi mente. El timbre resonó, cada tono amplificando la creciente ansiedad. Al tercer tono, su voz, cálida y llena de una familiar curiosidad, respondió. Le expliqué, con la voz entrecortada y el corazón latiendo como un tambor desbocado, lo que estaba sucediendo. Le conté sobre el musgo, las constelaciones, la criatura. Le hablé del terror que me consumía, de las noches sin dormir, de la certeza de que algo terrible estaba por venir. Hubo un silencio que se sintió eterno. Luego, Héctor respiró hondo y me dijo que vendría. No te muevas de ahí, Elías. No te preocupes por nada. Ya voy para allá. Colgué el teléfono, sintiendo un pequeño rayo de esperanza, la promesa de una explicación, de un posible final a esta locura. Mientras esperaba, la luz del sol comenzó a asomarse, tiñendo el jardín de un color dorado pálido. Me senté en el porche, incapaz de entrar a la casa, atormentado por la posibilidad de encontrar la criatura de musgo dentro. El aire estaba quieto, pesado, cargado de una extraña tensión. El aroma a tierra mojada, el aroma que alguna vez me había reconfortado, ahora apestaba a una putrefacción enfermiza, un hedor que me hacía querer vomitar. De repente, vi algo moverse. En el borde del jardín, a la sombra de un viejo manzano, una nueva figura de musgo se estaba formando. Esta vez, la constelación era Libra, la balanza. Mi respiración se detuvo. ¿Por qué? ¿Qué significaba? ¿Qué era lo que estaba buscando? La llegada de Héctor interrumpió mi creciente pánico. Su coche se detuvo en la entrada y salió, con un cuaderno y una cámara en la mano, su expresión una mezcla de preocupación y fascinación. Me saludó con un abrazo, una muestra de afecto que me alivió, pero que no hizo desaparecer el terror que me atenazaba. Juntos, nos adentramos en el jardín. Héctor examinó el musgo, tocándolo con cautela, tomando fotos y anotando en su cuaderno. Su concentración era palpable, su mirada se movía de una figura a otra, evaluando, analizando. Es extraordinario, Elías me dijo, su voz cargada de emoción. Nunca he visto nada igual. Pasamos horas investigando. Héctor, con su profundo conocimiento de la historia y la mitología, comenzó a hablarme de los signos del zodiaco, de su significado, de su relación con los ciclos naturales. Me habló de antiguas creencias, de rituales, de la posible conexión con fuerzas oscuras y desconocidas. Mientras hablaba, miré el jardín con nuevos ojos. Cada constelación, cada figura de musgo, parecía tener un significado, un propósito. Aries, el inicio. Tauro, la estabilidad. Géminis, la dualidad. Y ahora, Libra, el equilibrio, la balanza. La idea de un ciclo, de un patrón, comenzó a formarse en mi mente. Un ciclo que me incluía a mí, de alguna manera. Esto no es solo un fenómeno natural, Elías, dijo Héctor, interrumpiendo mis pensamientos. Esto es algo más. Algo que involucra energía, poder. Algo que está vivo. En ese momento, una brisa fría sopló, y el jardín se oscureció. Miré hacia el centro, y allí estaba. La criatura de musgo, más alta, más imponente que nunca. Su forma había cambiado, su rostro se deformaba y se recomponía, revelando una nueva constelación, Sagitario. Y a su alrededor, como si salieran de la tierra, comenzaron a surgir más figuras de musgo. Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio, las constelaciones completando el círculo zodiacal. La criatura se movió, y esta vez, no se detuvo. No se deslizó. Caminó hacia nosotros con una determinación implacable. Héctor y yo retrocedimos, aterrorizados. No pude evitar gritar, al ver el horror acercarse. Elías, tenemos que irnos, gritó Héctor, tratando de mantener la calma. Pero, yo, paralizado por el miedo, no podía moverme. El pánico me había paralizado, inmovilizado, y la criatura ya estaba demasiado cerca. Sentí el frío, el roce de la muerte. La criatura extendió su mano, un brazo de musgo oscuro, y su tacto fue como el roce de la nada. El mundo se oscureció, y sentí el vacío. Desperté, otra vez, en la cama. Sofía dormía a mi lado. Me levanté, tambaleándome. El sol brillaba a través de la ventana. Corrí al jardín, y allí estaba, la criatura, esperándome. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado, una nueva figura se formaba. Era Héctor, y la constelación que se formaba en su rostro de musgo, era Capricornio. Ahora entendía. Esto no era solo un jardín. Esto era un reloj cósmico, una maldición perpetua. Y yo, Elías, era su centro,
su víctima. El ciclo, la cuenta regresiva continuaba. Y no había escapatoria. Solo la espera, el miedo, el conocimiento de que cada día, una nueva estrella en el firmamento, una nueva constelación en mi jardín, me acercaba a un destino que no podía siquiera imaginar. Y, al levantar la vista, la constelación de Acuario empezaba a tomar forma en el cielo nocturno, marcando mi próximo paso, mi próximo fin. La criatura de musgo se acercó. Con cada paso, el jardín se oscurecía más, la luz del sol consumida por la sombra que emanaba de su ser. No podía moverme, el terror me tenía aferrado al suelo, pero esta vez, hubo algo diferente. La criatura no extendió la mano hacia mí. No esta vez. En lugar de eso, miró más allá, hacia el horizonte. Y entonces, lo vi. Una nueva forma emergió del musgo, en el límite del jardín, donde la hierba se encuentra con el sendero que lleva a la casa. Era una silueta femenina, delicada, con la cabellera hecha de musgo y hojas, y en su rostro, la constelación de Piscis. Sofía. La criatura de musgo se movió, no hacia mí, sino hacia ella. Y sentí, por primera vez, algo más que miedo, una furia ciega. Intenté gritar, correr, pero mi cuerpo seguía paralizado. Observé impotente cómo la criatura tocaba a Sofía, cómo la consumía, cómo su forma se fusionaba con la suya, cómo su rostro se convertía en una extensión del jardín. Y de repente, el jardín se transformó. El musgo se extendió, cubriendo todo a su paso, y todo se convirtió en una nueva constelación, una nueva forma de la criatura. La criatura, ahora con la forma de Sofía, se volvió hacia mí. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa que no era malévola, sino llena de comprensión. Y de sus ojos, en donde se formaba la constelación de Aries, emanaba una voz, que no era humana, sino un eco de la tierra misma. Ya no estás solo, Elías, resonó en mi mente. Ahora, el ciclo continúa. Y tú, serás parte de él. Me sentí liberado, no del miedo, sino de la soledad. El jardín se convirtió en algo más que un terror. Era un ciclo, una danza cósmica, y yo, Elías, era el guardián. Y entonces, el musgo comenzó a extenderse hacia mí.